¿Qué pasaría si una civilización futura quisiera saber por qué colapsó la nuestra? En una región remota de Tasmania existe una estructura de acero diseñada para sobrevivir durante décadas, quizá siglos. Su función es simple y perturbadora al mismo tiempo: registrar continuamente datos sobre el estado del planeta y las decisiones que la humanidad toma mientras se enfrenta a una de las mayores crisis de su historia. Se llama Earth's Black Box, la llamada caja negra de la Tierra. Un dispositivo inspirado en las cajas negras de los aviones, creado para documentar el clima del planeta, las emisiones de carbono, también la pérdida de biodiversidad y, por supuesto, las decisiones políticas que marcarán el futuro de nuestra civilización. En este nuevo episodio de Gargantúa Podcast analizamos con rigor qué es realmente este proyecto, quién lo construyó y qué datos está almacenando ya en silencio y en un lugar aislado del mundo. Pero además trataré otros proyectos similares y qué hay de verdad en algunas teorías disparatadas sobre ello. La comparación con la aviación no es casual. Las cajas negras de los aviones registran información crítica sobre el funcionamiento del aparato y las conversaciones en cabina. Cuando ocurre un accidente, los investigadores recurren a esos dispositivos para reconstruir con precisión lo sucedido. La Earth's Black Box traslada esa lógica al planeta entero. No se trata de registrar el final de un vuelo, sino de documentar una época de la historia humana en la que la actividad de nuestra especie comenzó a tener consecuencias globales. Aunque el proyecto se presentó públicamente en 2021, la idea de construir una caja negra del planeta llevaba tiempo rondando entre investigadores del clima y especialistas en comunicación científica. Durante la década de 2010, el volumen de datos sobre cambio climático creció de forma extraordinaria. Satélites, estaciones meteorológicas, sensores oceánicos y también modelos informáticos producían cantidades enormes de información sobre el estado del sistema terrestre. Sin embargo, muchos científicos comenzaron a advertir un problema inesperado. La información existía, pero no siempre quedaba organizada de forma comprensible para el público general. La pregunta que surgía era cómo conservar esa información de forma que pudiera ser entendida en el futuro, incluso fuera del contexto científico actual. Fue entonces cuando surgió la analogía con la aviación. Si los aviones registraban datos para entender accidentes, ¿por qué no registrar también los datos del planeta durante un momento histórico crítico? El proyecto empezó a tomar forma cuando investigadores de la Universidad de Tasmania comenzaron a colaborar con diseñadores especializados en visualización de datos y comunicación pública. La intención no era construir un dispositivo secreto ni experimental. Al contrario, se trataba de crear un símbolo visible de la época en la que vivimos, un objeto físico que recordara que estamos atravesando una etapa en la que las decisiones humanas afectan a procesos planetarios. La caja negra del planeta no es el único intento de preservar información para tiempos extremadamente largos. En estas últimas décadas han surgido proyectos sorprendentes que comparten una idea común, y es pensar en escalas temporales que superen la duración de cualquier institución humana. Uno de los más fascinantes proyectos es el llamado Long Now Clock, un reloj diseñado para funcionar durante 10.000 años,
El reloj está siendo construido ahora mismo dentro de una montaña en Texas y funcionará mediante mecanismos mecánicos extremadamente robustos. Su objetivo no es medir el tiempo con precisión absoluta, sino recordarnos que la historia humana puede extenderse mucho más allá de los horizontes temporales a los que estamos habituados. Un segundo ejemplo de proyecto es el Archivo Lunar, un proyecto impulsado por la organización Arc Mission. Esta iniciativa busca enviar archivos de conocimiento humano fuera de la Tierra, almacenados en soportes también extremadamente resistentes. Parte de este archivo os sonará porque ya se envió a la Luna en 2019 dentro de una misión privada. La idea, como en proyectos anteriores, era la de preservar información básica sobre la civilización humana, incluso si ocurriera una catástrofe global en nuestro planeta. Además de estos dos proyectos, debéis saber que también existen bibliotecas árticas diseñadas para sobrevivir siglos. Algunas de ellas almacenan literatura, documentos históricos y también registros culturales en formatos especiales, capaces de resistir temperaturas extremas, y este es un aspecto que coincide en todos los proyectos. También la intuición fundamental de que las civilizaciones humanas son frágiles y que debemos preservar esa información para dar a conocer en un futuro cómo preservarlo adecuadamente. Eso sí, como ocurre casi siempre con este tipo de proyectos que mezclan ciencia, tecnología y futuro, la caja negra del planeta no ha tardado en convertirse en terreno fértil para todo tipo de interpretaciones imaginativas. En cuanto aparecieron las primeras noticias sobre este dispositivo, comenzaron a circular en redes sociales teorías que iban mucho más allá de lo que realmente propone el proyecto. Una de esas ideas, de las más repetidas en Internet, afirma que la caja negra solo registrará información durante 50 años. Según esa interpretación, entonces, el sistema dejaría de grabar datos alrededor del año 2070, lo que para algunos usuarios se convirtió rápidamente en una supuesta señal de que los científicos sabrían que la civilización no sobrevivirá más allá de ese punto, y sería el apocalipsis entonces para el ser humano. En foros, vídeos y publicaciones virales apareció esa conclusión aparentemente lógica, pero completamente también infundada. Si la caja negra deja de registrar datos dentro de 50 años, es porque los propios creadores saben que después de esa fecha no habrá nadie para hacerlo. Esta teoría, aunque atractiva desde el punto de vista narrativo, no tiene ninguna base real. El sistema de almacenamiento fue diseñado con una capacidad aproximada de varias décadas, simplemente por razones técnicas. Ya sabemos que cualquier dispositivo de registro continuo tiene límites físicos de almacenamiento y también de mantenimiento. Pero eso no significa que los científicos estén anticipando un apocalipsis o un final del mundo dentro de un plazo concreto. De hecho, yo os diría también, según lo que he podido investigar, que los responsables del proyecto han explicado posteriormente que el sistema puede actualizarse o ampliarse si el mismo proyecto continúa desarrollándose. Así que el límite temporal no es una profecía, sino una estimación práctica basada en la tecnología disponible. Pero bueno, en Internet estos matices suelen difuminarse, confundirse o perderse. Otra hipótesis que ha circulado con bastante fuerza afirma que la Earth Black Box, la caja negra del planeta, sería en realidad un mensaje
deliberado para los supervivientes de una futura catástrofe global. Según esta narrativa, los gobiernos o las élites científicas, os podrá sonar en alguna película también, sabrían que se aproxima un colapso climático inevitable y que, claro, la caja negra sería una especie de cápsula informativa y crucial destinada a explicar a las generaciones posteriores qué ocurrió y quién fue el responsable o quiénes fueron los responsables. Esta última teoría mezcla elementos reales con interpretaciones especulativas. Es cierto que el proyecto pretende registrar decisiones políticas y datos, pero no existe ninguna evidencia de que forme parte de un plan secreto ni de que esté vinculado a predicciones de colapso inminente. Los investigadores que participan en el proyecto lo describen más bien como un archivo histórico del presente, no como una carta de despedida. Quizá, después de estas dos teorías locas o disparatadas, llegue la que te voy a presentar a continuación, que es incluso más llamativa, y es la que afirma que la caja negra del planeta funcionaría como una especie de contador oculto del fin del mundo. En esta versión, los datos almacenados por el sistema estarían vinculados a modelos climáticos secretos, capaces de predecir con exactitud el momento en que el sistema climático global colapsará. Y según quienes defienden esta idea, el dispositivo no solo registraría datos, sino que también estaría calculando una especie de countdown, es decir, una especie de cuenta atrás invisible. Incluso hay vídeos virales donde se afirma que el sistema está programado para detenerse o detener la grabación cuando se alcance un determinado umbral climático, como si algo pudiera equivaler simbólicamente a la medianoche de un reloj apocalíptico. Pero déjame decirte que no existe ninguna evidencia técnica que respalde esta afirmación o esta tercera teoría que te presento. La caja negra del planeta no ejecuta modelos predictivos, ni calcula escenarios futuros por sí misma. Simplemente recopila datos y que proceden de fuentes externas que ya existen, es decir, informes científicos o indicadores ambientales. En otras palabras, registra lo que ocurre, pero no intenta anticipar lo que ocurrirá. Parte de estas interpretaciones extremas probablemente se deba también a una confusión con otro símbolo mucho más antiguo, que es el Doomsday Clock o reloj del apocalipsis. Como ya sabemos y podemos leer, ese reloj fue creado en 1947 por científicos vinculados al Bulletin of the Atomic Scientists. Su función es simbólica, representar visualmente el nivel de riesgo global al que se enfrenta la humanidad. Hoy día el reloj marca 85 segundos para la medianoche, la posición más cercana al desastre desde su creación, desde 1947. Pero incluso en ese caso se trata de una metáfora, no de una predicción literal. Cuando la narrativa de este reloj apocalíptico se mezcla con la idea de una caja negra que registra el estado del planeta, es fácil que surjan interpretaciones más dramáticas de lo que realmente existe o estamos viviendo en estos días. Estas teorías también revelan algo interesante sobre nuestra época, y es que vivimos en una era en la que la información científica sobre el clima, la biodiversidad y los riesgos globales es cada vez más detallada y todo parece estar de forma simultánea sucediéndose. Sabemos más que nunca sobre el estado del planeta en muchos ámbitos, eso sí es verdad.
Pero ese conocimiento también genera ansiedad colectiva. Proyectos como la Caja Negra del Planeta, concebidos originalmente como herramienta de documentación científica, pueden convertirse fácilmente en símbolos cargados de un significado emocional, porque para algunas personas representan un gesto responsable, sí, registrar datos para aprender del pasado, pero para otras evocan o pueden evocar ideas inquietantes de que estamos viviendo los últimos capítulos de una etapa histórica. Y sí, déjame decirte, me voy a mojar en esto, en este aspecto. Quizá esto sea así, no lo sabemos, quizá estemos viviendo en los últimos tiempos, tampoco lo podemos afirmar, o tampoco podemos afirmar lo contrario. El caso es que la Caja Negra del Planeta es un archivo, un documento o un conjunto de documentos de almacenamiento, es un archivo del presente, un intento de registrar con precisión lo que está ocurriendo en nuestro planeta. No es un reloj del fin del mundo, ni tampoco una profecía tecnológica. Desde luego no es una máquina capaz de anticipar el destino de la civilización. Pero lo que sí es, quizá, y muy interesante, y con esto voy terminando, es que es un recordatorio de nuestras propias decisiones como ser humano, y que tarde o temprano alguien intentará comprenderlas. Cuando observamos proyectos como los que te he presentado, aparece también una pregunta inevitable: ¿por qué sentimos la necesidad de dejar registros para el futuro? Tal vez la respuesta tenga que ver con una característica muy humana, y es la conciencia histórica. Sabemos que vivimos en un momento concreto de una historia mucho más larga, un conjunto de un todo. Sabemos que antes hubo otras civilizaciones y que en muchos casos solo conocemos fragmentos. Ahí tenemos a la civilización maya y su repentina desaparición, como ya digo. Por eso, si alguien en el futuro intenta comprender cómo comenzó la gran transformación climática del siglo XXI, la Caja Negra podría ofrecer algún tipo de respuesta. No mediante relatos míticos o tradiciones orales, sino con datos concretos. Quizá dentro de cientos o miles de años, alguien abra ese archivo, esa caja, y vea una línea temporal que muestre un conjunto, un todo lógico y comprensible. Y tal vez esa perspectiva permita comprender algo fundamental sobre nuestra época, es decir, que fuimos la primera civilización capaz de medir con precisión el estado de su propio planeta, y también la primera que tuvo que decidir qué hacer con ese conocimiento. Si has llegado hasta aquí, debo agradecerte la escucha. Da un like o comenta si lo crees conveniente. Así me ayudarás a seguir creciendo y traerte más contenido como el que acabas de escuchar. Recuerda también que puedes suscribirte para no perderte ningún episodio. El podcast está en iVoox, Apple Podcasts, YouTube, Amazon Music y Spotify. Hasta el próximo episodio, navegantes.